12 de octubre de 1972. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya salió desde Uruguay con destino a Chile. En total, a bordo del avión iban 40 pasajeros. El fuerte viento hizo que el avión reduzca su velocidad y eso generó un error de navegación, haciendo que el avión esté mucho más al noreste de lo que el piloto y el copiloto pensaban. Estuve ahí en un avión, volando con algunas dificultades en aquel día porque había mucha turbulencia. Ya estábamos con bastante miedo en los últimos minutos antes de suceder el accidente. Nuestras caras ya demostraba una cierta preocupación bastante profunda. O sea, estábamos realmente sufriendo lo que estábamos viviendo y con miedo de que nos pasara lo que nos pasó. ¿Qué te sucedió cuando llegas y caes y te sientes vivo? ¿Qué pasó? Y es como, es como un sueño. Y en ese momento pensás que te vas a morir, porque sería lo más lógico. Cuando el avión para y te das cuenta que estás vivo, es como un sueño que decís, esto no puede ser verdad. Estábamos en el medio de los Andes, a casi 4.000 metros de altura, 3.600, yo con la pierna quebrada abajo del asiento adelante mío que no podía salir, no sabían ni que la tenía quebrada y que estaba totalmente suelta de la rodilla hacia abajo. Y en ese momento empezás a realizar lo que estás viviendo y de una manera muy inacreditable, porque no podés creer que sobreviviste a una situación de esas, que estás con un frío espantoso, sin abrigo, con una pierna quebrada y decís, ¿qué mierda voy a hacer? Porque, ¿cómo voy a resolver este problema? Te sentís muy solo, ¿no? O sea, te sentís muy aislado porque todos estábamos con problemas, todos estábamos viviendo un shock muy fuerte y eso te saca un poco el foco de lo que estás viviendo y de lo que te está sucediendo, ¿no? Y realmente es muy fuerte el momento ese en el cual estás analizando lo que te sucedió y bueno, y no encontrás muchos recursos para resolverlo. Y ahí los recursos empiezan a surgir de la mano de otro, porque gracias a Dios la gente fue muy solidaria. No todos éramos amigos, no todos nos conocíamos, pero la reacción del grupo fue muy positiva porque todo el mundo fue muy solidario de la situación que estábamos viviendo. Y en lugar de preocuparnos con lo que estaba sucediendo, nos ocupamos con lo que estaba sucediendo. Y ahí Canessa, por ejemplo, se ocupó de mí en el primer momento y me puso la pierna en su lugar, que está así hasta el día de hoy. O sea, nunca más la tocamos. Ahora sí la vamos a tocar. Este año me voy a operar porque mi rodilla ya está muy dañada y ya no aguanta mucho más traqueteo. Estoy con problemas en la espalda. La verdad que mi cuerpo está empezando a pagar la cuenta de lo que me sucedió hace 51 años atrás. Yo te diría que aguantó bastante porque finalmente no es una experiencia sencilla de pasar, al contrario, fue bien fuerte. Pero tú estabas haciendo mención a que, bueno, cuando te das cuenta que estás vivo, que sobreviviste, no lo puedes creer. Y de inmediato creo que puede ser hasta chocante el momento de, bueno, estoy vivo, ¿qué hago? Y acaba de decir, se ocuparon de mí, te enderezaron la pierna, ¿y después qué?
gracias a dicha, ese primer día fue una noche dantesca, una noche en la cual todos sufrimos mucho, un frío muy intenso, no teníamos cómo abrigarnos, cómo protegernos, nos fuimos protegiendo con los únicos recursos que teníamos, que era la solidaridad y el calor humano que nos dimos los unos a los otros de alguna manera para poder sobrevivir esa noche. Y bueno, y esa noche aprendés ciertas cosas que son importantes para la vida y que las vivís con mucha intensidad, como por ejemplo saber que siempre se puede dar un poco más, saber que siempre podés ir un poquito más lejos de lo que pensás que vas a ir, defendés tu cuerpo y tu vida con todo lo que tenés, no querés dejar el mundo de ninguna manera, o sea, te aferrás a la vida con los pocos recursos que teníamos y pensamos que esa noche no la íbamos a sobrevivir y nos íbamos a morir. Y realmente al día siguiente amaneció, ya no nevaba, había sol, eso ya nos dio un poco más de alegría, un poco más de fuerza para poder enfrentar lo que estábamos viviendo. Y eso hace que de alguna manera empieces a analizar la situación mucho más profundamente de lo que la habíamos analizado el día anterior, que fue muy rápido y no tuvimos mucho tiempo de analizar lo que estaba sucediendo. Y bueno, y ahí empezamos a ayudar a los heridos en lo que pudieron, con los pocos recursos que había, que era alguna palabra de cariño, alguna caricia, alguna manera de darle fuerza a la persona que estaba del otro lado herido y con algunos problemas graves. Y bueno, y empezamos a analizar y a ocuparnos de lo que estaba sucediendo y lo primero que hicimos fue protegernos del frío que habíamos pasado la primera noche. Y lo que buscamos fue limpiar de alguna manera todo lo que había dentro del avión, sacar los asientos, buscar el abrigo que había en las pocas valijas que estaban en el frente del avión. La mayoría habían quedado en la cola del avión y algunas habían quedado en el frente. Y bueno, y con esa valija fuimos buscando un poco de ropa para prepararnos un poco más a lo que estábamos sobreviviendo. Y bueno, comida había muy poca, no teníamos alguna bebida, algún chocolate. Y bueno, y tuvimos que empezar a resolver situaciones difíciles como la sed. La sed duele mucho más que el hambre, muchísimo más. La sed es insoportable. El hambre no, el hambre lo soportás. La sed no es hielo, no podías comer, o el hielo. Sí, pero te hincha la garganta y no podés tragar al día siguiente. Ok, wow. O sea, fue lo que hicimos, pero no fue el resultado que esperábamos. O sea, te hidrataste, pero te hidrataste mal porque después no podías tragar. Entonces tuvimos que buscar alguna manera de hacer agua y bueno, y con creatividad fuimos poniendo nieve en algunas chapas que encontramos en los asientos del avión, y en esas chapas poníamos a derretir la nieve con el sol que había, que era poco. Pero bueno, y ese fue mi gran trabajo durante los 72 días, ¿no? Hice agua todos esos días, para todo el mundo. Yo no podía hacer mucha cosa porque estaba quebrado. Quiero tocar ese punto porque cuando miras alrededor y ves de alguna forma algunos en peor estado y otros en mejor estado, pero tú con la rodilla, con la pierna que no te ayudaba, ¿no te sentiste en desventaja para pensar, bueno, cómo salgo de aquí, cómo camino, si tengo que caminar, cómo lo hago? Yo creo que lo que nos ayudó mucho fue nuestra postura, ¿no? La actitud que tuvimos frente a todo este evento que fue algo que sobresale naturalmente de la vivencia que tuvimos. Y esa actitud fue, en mi caso, creer en lo que estaba sucediendo, que el primero que nos iban a venir a buscar. Esa fue la primera esperanza que tuvimos, y cuando nos enteramos que las búsquedas se habían cancelado, de alguna manera generamos el mayor emprendimiento de nuestras vidas, que fue programar cómo salir de aquel lugar para volver a nuestros seres queridos, que era el gran objetivo que teníamos. Y bueno, y eso se hizo con una mentalidad con una actitud muy fuerte, y creyendo en lo que estábamos viviendo, creyendo que realmente íbamos a poder salir por nuestros propios medios. Y eso es muy importante en la vida. O sea, vos cuando tenés una determinación de llegar a un cierto lugar o hacer ciertas cosas, la actitud y la determinación que pongas en el hecho es fundamental. Tú tenés que creer que lo que estás haciendo va a suceder, y lo tenés que creer profundamente para poder vivirlo de una manera más creíble y con
toda la fortaleza que tuvimos para poder salir de aquel lugar. Yo creí en mis amigos y creí que ellos me iban a sacar de ese lugar. Después de tantos años y tanta memoria, y imagino hablar con tanta gente, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Hay algo que hubieras hecho diferente? No, creo que no hubiera hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Creo que lo que hicimos estuvo bien, no fue fácil, fue difícil soportar la presión a la cual estábamos sometidos de cuerpo, alma y mente, pero tuvimos una fortaleza de todo el grupo que fue muy unido, y creamos realmente esa sociedad de la nieve que está en esa película hoy, con ese nombre que para mí es el nombre más correcto que se le podía poner a esta vivencia, ¿no? Sin lugar a dudas que fue una sociedad muy especial, en un lugar muy especial y que nunca más se va a repetir. Es muy difícil explicar lo que vivimos y transmitir lo que vivimos durante aquellos 72 días. Es peor de lo que ustedes vieron en la película. ¿Alguna vez volviste a volar encima de los Andes o eso no, nunca? Sí, muchas. He cruzado la cordillera 1000 veces. ¿Y qué sensación tenías? Al principio miedo, mucho miedo. Al principio te cuesta un poco superarlo. El miedo es una fortaleza, no es el miedo, si lo dominás y no entras en pánico, es una fortaleza. Y bueno, y eso es lo que hay que tener, esa fortaleza de controlarlo y saber que estás ahí, que si tiene que pasar de vuelta, pasará, yo qué sé. No pienso mucho, vuelo tranquilo. Tú hablaste de la sociedad de la nieve y hay una sociedad que te estaba esperando. ¿Cómo te recibió esa sociedad? Y bueno, fue muy especial porque yo me sostuve mucho con Margarita, que era mi novia en aquel momento, habíamos cambiado nuestros crucifijos, y yo hablé todos los días con ella y le contaba lo que me estaba sucediendo y que se quedara tranquila, y ella fue mi fortaleza para sobrevivir día a día y poder superar todo lo que fui superando en cada uno de esos días que era una lucha diaria, ¿no? Y bueno, y cuando volví me encontré con la familia, con los seres queridos, que era nuestro objetivo, y no fue fácil porque teníamos también la otra parte, que era la parte de los que murieron, que conocíamos a sus padres, a sus hermanos, a sus familias, y eso fue duro también para nosotros, porque ver que nosotros estábamos vivos y nuestros amigos habían muerto y nos habían dado la posibilidad de sobrevivir a través de sus cuerpos, fue algo que fue un tabú que tuvimos que vencer, que no fue fácil, pero que lo superamos, y bueno, y hubo que de alguna manera explicar lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho y por qué lo habíamos hecho, y explicarles que habíamos hecho un pacto entre todos nosotros, que cada uno había cedido su cuerpo si moríamos para que se alimentaran y pudieran explicarle a nuestros parientes o a nuestros amigos qué era lo que había sucedido con nosotros. O sea, fue un pacto de honor, un pacto en el cual analizamos todas las posibilidades de lo que estábamos arriesgando y lo que estábamos haciendo, pero era la única manera de conseguir la energía para poder seguir adelante y llegar a donde queríamos, que era volver a nuestros seres queridos. La última vez que hablamos, te pregunté si creías en Dios y tú me respondiste que sí, Dios creía, pero la avalancha fue un poco de más. No necesitamos una prueba extra. No es solo la avalancha, es estar 3 días ahí en la oscuridad, no sé, yo me lo estoy imaginando, en donde uno está encima del otro, y es más que una prueba de creer en Dios. Fue un momento de los más difíciles, ¿no? O sea, tuvimos 2 momentos muy críticos. Uno fue el accidente en sí, que fue algo muy fuerte, sobrevivirlo, ocuparnos de lo que sucedió en esos primeros momentos. Y fíjate que 16 días después nos ponen a prueba de vuelta y nos mandan una avalancha que nos deja totalmente fuera de foco de lo que estábamos viviendo. Teníamos la casa en orden de alguna manera, y de golpe te viene una tropilla de caballos que te entra por el fuselaje con una montaña de nieve que te tapa y mata a 8 amigos que estaban
muy buenas condiciones, o mejores condiciones que las mías, por ejemplo, y no entendés qué es lo que te está pasando. Es como tenés como una rebeldía a qué prueba te están poniendo, a dónde quieren llegar con nosotros. Sí. Y no llegas a poder razonarlo en ese momento. Pero después, cuando salís y volvés a revivir y volvés a tener las cosas en orden de vuelta, que no fue fácil, volvés a creer en Dios, y yo siempre digo que nosotros pusimos todo lo que teníamos, o casi todo lo que teníamos, y Él puso el resto. No tengas duda que lo puso, y salimos por eso. Quiero abundar un poco más en ese tema porque ustedes rezaban el rosario todos los días. Todos los días. Y esa parte, digamos, es mostrar fe porque te aferras a esa fe, pero por el otro lado hay una pelea interna en ¿por qué? ¿Por qué me pedís esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿O hasta dónde me vas a exigir? ¿Lo conversaban o era un pensamiento de cada uno de ustedes? A ver, yo creo que eso fue de alguna manera fue algo que tuvimos que superar, que no fue fácil superarlo, pero tuvimos fe en Dios, creíamos, rezábamos todos los días, buscamos mecanismos para soportar toda la presión, hablábamos de comidas, hablábamos de historias, hablábamos de historias de nuestras vidas, de cosas que nos habían sucedido, cosas que habíamos vivido todos juntos, o no. Siempre hay un buen contador de historias que te hace reír, que también la risa es una motivación para tener fortaleza para sobrevivir. No sé, fuimos buscando todos los caminos todo lo que fuimos encontrando para sustentarnos fue muy importante. Y eso fue lo que nos sustentó. Buscamos quebrar todos esos inconvenientes que fuimos teniendo de alguna manera con alegría, con fortaleza y con una esperanza enorme de poder salir de aquel lugar. Creíamos en que Nando y Roberto iban a llegar a donde tenían que llegar. Nando había sobrevivido a un shock muy fuerte, había estado 3 días en coma, se había muerto su madre y su hermana, y él determinó desde ese primer día cuando se despierta que él iba a salir de ahí de cualquier manera a buscar ayuda y buscar a su padre para contarle lo que había sucedido con su familia. Y nosotros le creímos eso. Y de alguna manera lo manejamos de una manera muy positiva, y eso nos fue dando fortaleza para pelear día por día. Salud, Álvaro. Salud, Álvaro. Salud. Estuviste entre la vida y la muerte. Y me acabas de hablar de Dios como la parte luz para salir adelante. Pero tenías la muerte al lado. ¿Pensaste que te morías? En algún momento sí. En algún momento pensamos. Nadie de fierro. Somos seres humanos, comunes y corrientes como todos ustedes. Que nos tocó vivir una vivencia muy fuerte y muy dura. Y sí, claro que pensamos. Claro que nos caímos. Claro que lloramos. Claro que sufrimos. Claro que pensamos que no íbamos a salir. Pero el grupo era tan fuerte y tan solidario que no dejaba contaminarnos con esas sensaciones. Buscaban la manera de levantarte el ánimo y decir, vamos arriba, vamos a llegar. O sea, no nos permitíamos darnos ese espacio para sufrir y para pensar que no íbamos a llegar a donde queríamos llegar. No le fuimos dando espacio a eso, lo sacamos de nuestras cabezas, lo fuimos buscando la manera de vencerlo, y bueno, y se venció. Álvaro, estoy medio escribiendo aquí. Una de las fórmulas de un poco de lo que ustedes pasaron de la resiliencia fue un poco la amistad entre amigos, pero hay otra fórmula. ¿Por qué nunca perdiste un poco la esperanza de que ibas a salir? Hay otra fórmula. ¿Qué es lo que te hacía sentir de que ibas a salir de ahí? El cariño por Margarita. Yo siempre digo que ella fue mi gran fortaleza ahí en esos 72 días. Fue una cosa que manejé yo, o sea, no todo el mundo fue igual, no todo el mundo pensó igual, no todo el mundo pensaba en su familia y como yo pensaba en la mía y hablaba con ella, yo qué sé. Cada uno va buscando sus recursos de una manera muy, muy propia, ¿no? O sea, y bueno, esa fue mi manera de buscar fortaleza para salir. Yo sabía que de ahí solo no iba a salir, yo no podía salir de ninguna manera, yo necesitaba que las personas que estaban a mi alrededor y en las cuales yo confiaba me sacaran de aquel lugar. Y bueno, y parte de las personas que me ayudaron a eso fue Margarita, que estaba siempre presente en lo que estaba haciendo. Álvaro, continúa ahí. Yo soy fan del humor.
Tú hablaste mucho del humor y de la risa. Quiero cambiarle un tono a la conversación. ¿Qué es esto? Ustedes pasaban el día un poco para cambiar el tono. Cuéntame del humor como uso para estas cosas. Y la risa es algo que te da alegría, ¿no? Te da fortaleza. Y bueno, no era todos los días, había días más tristes que otros. Los días grises siempre eran un poco más difíciles de sobreponerse a esos días. El día de sol siempre te da un poco más de alegría y es como el poncho que teníamos para protegernos del frío también, ¿no? Y bueno, y eso te va fortaleciendo y te va ayudando a que las horas pasen y los días pasen y llegues a donde querés llegar. ¿Cuál fue la experiencia más feliz que tuviste durante esos 72 días? Sin El día que sacar... llegaron los Estás viendo- helicópteros. Claro. Pero La no estás sinfonía viendo más bien, linda que Álvaro. escuché en mi vida fue las hélices de los helicópteros volando por encima de nuestras cabezas. Esa fue la sensación más, habernos enterado que Nández y Roberto habían conseguido llegar a buen término y que los helicópteros estaban viniendo. Fue una ansiedad porque había niebla en ese momento y demoraron en llegar. Pensamos que se habían perdido y no, finalmente llegaron y nos sacaron de aquel lugar donde habíamos pasado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Era una experiencia de vida muy fuerte, estábamos dejando un lugar muy especial para nosotros y bueno, y finalmente habíamos conseguido el objetivo que era volver a ver a nuestras familias. ¿Y qué pasó cuando viste a Margarita? Y bueno, fue una de las primeras personas que vi. Mis padres y ella viajaron a Chile sin saber que yo estaba vivo. Mi padre leyó la lista en la puerta del destacamento. Carlos Páez fue el que le entregó la lista. Y bueno, y fue una alegría enorme. Y la segunda persona que vi fue a Margarita. Primero entró mi mamá, y después entró Margarita y después entró papá. Y bueno, fue una alegría enorme. Nos abrazamos, lloramos. Le fui contando un poco lo que habíamos vivido y cómo habíamos sobrevivido. Fue fuerte, un encuentro muy fuerte y muy sentido. Lo tengo bien presente hasta el día de hoy. ¿Cómo vivieron tus viejos esos días? ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te buscaban? ¿Tenían esperanza? ¿Qué pasaba por la cabeza de tu viejo? Mi padre pensaba que estaba muerto. Margarita y mi madre no. Ellos pensaban que estaba vivo. Ellas parecían dos locas que hablaban como que lo que estaba sufriendo y lo que me estaba sucediendo. Y bueno, y el viejo no, el viejo era más pragmático y más realista. Y el padre de Margarita también habló con ella, que era piloto, y le explicó que era imposible que yo estuviera vivo. Y Margarita, después que el padre le habló media hora, le dijo: no te preocupes porque yo sé que está vivo. Así que ella creía que yo estaba vivo. ¿Tú sientes que lo que pasó es un mensaje no solo para ti, sino un mensaje que tú tienes que transmitir para otro? Durante muchos años nos preguntamos el por qué y para qué nos había pasado lo que nos pasó, ¿no? Uh-huh. Y creo que la respuesta está ahí. Creo que la respuesta está en transmitir todos estos valores y principios que fuimos buscando para sobrevivir y entender que en la vida es mucho más importante dar que recibir para ser feliz. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer cuando comunicamos un poco todo lo que nos pasó y cada uno tiene sus propias cordilleras y cada uno es la peor y hay que superarlas y bueno, y nosotros le podemos contar de alguna manera que las cosas se superan, que las cosas pasan y que bueno, y que generalmente podés vencer. Si estás convencido que vas a vencer, podés vencer. Si pudieras viajar en el tiempo y puedes escoger cualquier momento del tiempo que quieras, ¿a dónde irías? Haber encontrado a mi familia. Ese fue el mejor momento de todos. Uh-huh. Ese es el momento más feliz de tu vida. Sí. Uh-huh. Sin duda. Cuando me encontré con mis padres y con Margarita fue el momento de mayor alegría y de felicidad que recuerdo hasta el día de hoy. Si tuviera que elegir uno, te elegiría ese momento. Una última pregunta de mi parte. Después de haber pasado lo que pasaste, ¿qué mensaje le darías tú a la sociedad? En la vida hay que pensar que se puede y que depende de cada uno. La fortaleza está en tu cabeza, no está en la cabeza de nadie más. Nadie te puede decir lo que tenés que hacer.
El único que puede decidir lo que querés hacer, y a dónde querés llegar, cómo superar un problema, sos tú mismo. La gente te puede tratar de ayudar, te puede contar cosas, te puede tratar de ayudarte de 1000 maneras, pero la solución está siempre en ti, siempre. Gracias, Álvaro. Bueno, Espectacular conversar contigo. Gracias. Cuando tomamos Sí, espero.